Hola, mi nombre es Blanca Carballo y en este video les voy a explicar la filosofía push versus la filosofía pull utilizado en la gestión de los inventarios, que son dos enfoques, la versión clásica, el enfoque clásico, versus un enfoque más al justo a tiempo, ¿no? Al just in time. Primero que nada, pues vamos a entender que esto del push y del pull son dos palabras inglesas, son dos enfoques que se utilizan o con el cual se puede ver esto del control de los inventarios. El push, como les comentaba, es el enfoque clásico que pues nos indica como empresa qué debemos de producir, ¿sí?, antes que el cliente lo solicite. O sea, no tenemos que anticipar a sus expectativas y producir los productos. Y ya que los tenga almacenados, esos productos elaborados, los debo empujar. Por eso la palabra push. Los voy a empujar de mi almacén hacia el mercado, esperando que el cliente lo compre. Versus el sistema pull o el enfoque pull es cuando la demanda del producto determina cuánto producir. Esto a través de pronósticos de demanda. Y los productos se van a elaborar en función a ese pronóstico y estos, una vez elaborados, los va a jalar el cliente según sus necesidades. Es decir, en este segundo sistema no se produce nada mientras el cliente no esté identificado y su demanda cuantificada. La pregunta aquí que debemos de responder con esta información de los enfoques es: ¿cuál de estos dos filosofías va a ser mejor para mi empresa? ¿Qué debería de hacer mi empresa? Utilizar este enfoque push, es decir, producir y luego ver que se venda, o planear perfectamente antes de producir, dedicarle tiempo a la elaboración de pronósticos que sean muy certeros para poder tener a tiempo el producto, o de plano no producir mientras no haya un contrato o una solicitud expresada por el cliente. Son dos filosofías muy diferentes. En el push no necesito una estricta estimación de la demanda, es una de las diferencias. Es decir, los pronósticos sí se realizan, pero son más bien con información interna, a lo mejor respecto a las salidas de los materiales, lo puedo establecer de alguna manera interna. Mientras que en la versión pull, esa versión justo a tiempo, es más bien el control es muy estricto, es muy alto control de la demanda, necesito, y los pronósticos en realidad aquí los necesito con datos directamente de los clientes, porque aquí estoy pronosticando la demanda, me voy a anticipar a que el cliente quiera. En la versión push, otra de las diferencias es que aquí se solicitan grandes cantidades, ya sea que yo como empresa solicite a mi proveedor cantidades de mis materiales en altos volúmenes, o a mi línea de producción, ¿sí?, yo lance estos órdenes de producción grandes, amplias, lotes grandes. Mientras que en el pull, las órdenes, ya sea así de producción o de compra, son más bien pequeños. Para el push, otro punto es que requiero poca comunicación con el cliente. Como todo es interno, aquí pues la información la controlo internamente, mientras que en el pull, para poder hacer esos pronósticos certeros, necesito una amplia comunicación con él para saber qué es lo que necesita y con ello tener información para tomar decisiones certeras. Otra de las características del push es que, así como voy a producir en grandes cantidades, obviamente voy a tener grandes cantidades de inventarios, ¿sí? Lo contrario sería con la versión del pull, voy a tener órdenes pequeñas y por lo tanto un poco inventario. El push
va a ser apropiado cuando los productos que voy a producir van a exceder mi capacidad de almacenamiento y los voy a tener que enviar a diferentes centros de distribución, también conocidos como CEDIs, o sea, diferentes almacenes. Yo tengo mi planta y los voy a enviar a diferentes puntos en almacenes quizá que están fuera de la misma zona geográfica. Y el pool, ¿sí?, lo utilizaría más adecuado para productos con una vida de anaquel corta, ¿sí?, y bien definida. Por ejemplo, los productos perecederos que tienen cierto periodo y después se echan a perder, o los productos periódicos, como cuáles, pues como los mismos periódicos, ¿no?, de las noticias, que tienen cierto periodo definido y pues ya después ya no son útiles. O también aquellos que solamente se utilizan una vez, como las campañas o algunas cuestiones de moda, ¿no? O sea, por eso se producen poquitos, porque no se necesitan en grandes cantidades. ¿Cómo funciona la empresa? Pues ustedes tendrían que analizar. No todos los productos van a utilizar la filosofía push en una sola empresa, sino es posible que tenga una mezcla de push y una mezcla de pull. Viéndolo de manera gráfica, en esta imagen podemos encontrar la planta productora, ¿sí?, que va en una filosofía push de incremento. Va a asignar los suministros, la viene de asignación, va a asignar cantidades a cada uno de los almacenes a donde le envía sus productos, basados en el pronóstico interno, ¿no?, de la información que tiene internamente de los almacenes. Mientras que con una filosofía pool voy a reaprovisionar mis inventarios, ¿sí?, con tamaños de pedidos basados en las necesidades, es decir, en el pronóstico que viene directamente del cliente, ¿no?, de la información. Hago el pronóstico de mi demanda y en función a esto, pues yo jalo el producto de la planta. Ahora, si yo quiero utilizar mi filosofía push, yo necesito tener datos, y aquí vamos a ver qué datos son requeridos para aplicar este método de control de inventarios, que llamamos también por incrementos, la filosofía push. Es el enfoque clásico, como ya comentábamos, donde la planta o el almacén central, también conocido como CEDIs, determina las cantidades que va a enviar a cada punto de abastecimiento, es decir, a otros almacenes o a los puntos donde será vendido el producto. Y esto lo va a hacer basándose con datos que son estos 4 principales. Primero que nada, necesito la demanda, ¿sí?, ya sea por un pronóstico, como ya hemos visto cómo se elaboran los pronósticos, o de alguna otra forma, o pronóstico más cualitativo, ¿sí?, pero necesito información de lo que necesita cada punto de abastecimiento para el periodo comprendido entre el momento actual, o sea, entre el hoy, y el siguiente periodo que voy a tener mi producción o que voy a comprar el material. Necesito también conocer el error de ese pronóstico en unidades. Necesito el inventario disponible o stock de cada uno de mis puntos de abastecimiento, es decir, de cada uno de mis almacenes o puntos de venta. Y también necesito el nivel de servicio deseado para cada uno de esos puntos de abastecimiento. Con esos 4 datos ya pudiera aplicar mi método. ¿Cómo se aplica el método push? Hay un procedimiento, y este procedimiento consiste en estos 4 pasos que están aquí descritos. Los 4 pasos requieren las 4 fórmulas que les he puesto del lado derecho. Primero que nada, vamos a calcular lo que se llaman requerimientos totales a partir del pronóstico, es decir, la fórmula acá, pronóstico, más lo que serían cantidades adicionales para cubrir la incertidumbre. Y estas cantidades adicionales se van a calcular utilizando el valor de la Z por el error del pronóstico. Para el paso número 2 se van a determinar los requerimientos netos, y estos se definen como la diferencia entre los requerimientos totales calculados en el punto número 1 y el stock, es decir, una resta entre el requerimiento total
menos el inventario disponible. Para el punto número 3, se tiene que distribuir el exceso de requerimientos netos totales a los puntos de abastecimiento basándose en la demanda pronosticada. ¿Qué significa eso? Que vamos a calcular algo que le vamos a llamar exceso prorrateado, que va a ser igual a la demanda pronosticada entre la demanda total de todos los puntos de abastecimiento, de todos los almacenes, por la diferencia entre la producción total menos el total de requerimientos netos, es decir, la sumatoria de todos los requerimientos netos para los 3 almacenes restado a la producción total. Por último, tendríamos que definir la cantidad a asignar a cada uno de los puntos de abastecimiento, es decir, a cada uno de los almacenes, al sumar los requerimientos netos y prorratear las cantidades excedentes, es decir, hacer la sumatoria de requerimientos, que sería lo del punto número 2, más el exceso prorrateado, que sería el número 3. Para entender un poquito más lo que les acabo de explicar, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio nos dice que es para una empresa empacadora de productos de atún, la cual tiene que procesar todo el atún capturado por barcos atuneros. La empresa tiene un almacenaje limitado, nada más le alcanza lo que necesita un mes, pero no quiere vender el exceso a otros empacadores, sino que asigna la producción a 3 empresas externas, outsourcing, que son los 3 almacenes que aparecen aquí en esta tabla, sobre una base mensual. O sea, cada mes le está asignando esa cantidad, siendo la producción de 125,000 libras. ¿Sí? Este dato es importante. Para el mes siguiente se pronosticaron las necesidades de cada empresa o de cada almacén, como está en la tabla. Se comprobaron los niveles actuales de existencia, stock, que es lo que aparece en esta columna, y se definió el nivel deseado de disponibilidad de existencias, es decir, el nivel de servicio en un valor del 0 al 1 o del 0 al 100%, tal como se establece aquí. Tenemos la demanda, tenemos el error, tenemos el stock y el nivel de servicio. Y ya con estos 4 datos podemos calcular lo que necesitamos saber para poder responder a la pregunta ¿cuánta producción asignar a cada empresa? ¿Cómo se hace esto? Pues la recomendación es elaborar una tabla crecer la tabla de los datos colocando 5 columnas hacia la derecha. Estas 5 columnas son los datos que ocupamos para poder capturar o calcular cada uno de los estados. Primer paso. Necesitamos determinar los requerimientos totales, es decir, esta columna de requerimiento total, el cual requiere del valor Z, por eso anteriormente se le pone el valor Z. Y luego calcularíamos los requerimientos netos, que utiliza el requerimiento anterior y el inventario. Luego el exceso prorrateado, que va a ocupar la sumatoria que tendríamos en esta columna, por eso la fila está aquí sumarizada. Y con ello ya podemos realizar la asignación, o sea, lo que vamos a escribir aquí en esta última columna es la respuesta a cuánta producción le voy a asignar a cada uno de los almacenes para completar mi pedido completo que estaba definido. Me voy a ir al Excel para verlo un poquito más gráfico, ¿no? Aquí ya lo tengo elaborado. Vamos viendo que los datos de las columnas de demanda, del error, del stock y de nivel del servicio son los datos que necesito para iniciar. Recordemos que el valor de la Z lo podemos encontrar en la tabla. ¿Cuál tabla? Esta. El valor de la Z es identificar el nivel de servicio en toda esta tabla, ¿sí? En el caso del ejemplo, aquí yo necesito el 90%, punto 9. Tendría que venir a buscar dónde está el 90% en todos estos numeritos. Y si se fijan, lo puedo encontrar aquí con el 90-147 o más atrás, con el 89-973. O sea,
le faltan para llegar al 90, 27, y aquí pues le sobran 147, así que tendría que seleccionar la z de 1.2 y hacia arriba 8. Pero también el Excel sabemos que con la fórmula de distribución normal estándar invertida esto me lo da automáticamente. Así que aquí en el Excel aparece en esta celda la fórmula de distribución normal estándar invertida utilizando el valor que está a la izquierda, que es el 90%. ¿Sí? Y me va a dar este dato, ¿no? El 128 mismo de la tabla. Con esto, pues luego tendría que venir a hacer el cálculo del requerimiento total. Recordemos que esta es la suma de la demanda más la multiplicación del error por el valor de la z. Y nos va a dar el valor del requerimiento total para los tres. Para el requerimiento neto, aquí yo lo que necesito como información es tener el dato del requerimiento total que calculamos anteriormente menos el valor del stock para que nos dé el requerimiento neto. Y por último, el exceso prorrateado va a necesitar hacer la sumatoria total de estas 3 demandas pronosticadas, ¿sí? Que sería este valor de 130,000 que está aquí en la fila del total. Esta lo voy a ocupar para dividir la demanda pronosticada del primer almacén entre estos 130,000 y multiplicarlo por la diferencia entre la producción de 125,000 libras de producto menos el total de requerimiento neto, es decir, la sumatoria del requerimiento neto del almacén 1 más el almacén 2 más el almacén 3. Y así nos va a dar el exceso prorrateado. Y este exceso prorrateado, por último, lo voy a necesitar sumar al requerimiento neto para obtener la asignación final de cada uno de los almacenes. ¿Cómo me voy a dar cuenta que está bien las operaciones? Es porque voy a obtener, al sumar estos tres, voy a obtener la misma cantidad de la producción total. O sea, ya repartí estos 125,000 libras en los 3 almacenes. Y así es como voy a obtener pues la solución del ejercicio. Estos 125,000, recordemos, debe de ser el total del pedido. Ahora, si yo utilizo en mi empresa el otro enfoque llamado pool, necesito otros datos y obviamente otras fórmulas. En este enfoque pool de jalar, se consiste en jalar el movimiento de materiales ajustado a la demanda. Es decir, nada voy a producir en la empresa hasta que realmente se requiera una filosofía un poco más just in time, justo a tiempo. Y para ello requiero conocer la demanda, el pronóstico de la demanda para el siguiente periodo de producción o de compra, la desviación estándar de esa demanda y el precio del producto y costo de los materiales para conocer las ganancias y también el valor que pudiera recuperar de un producto perdido, es decir, un producto que no vendí, que me regresaron, puedo recuperarle cierto valor para pues no perderlo, ¿no? Entonces necesito estos datos. Las fórmulas para aplicar este método, un método que tiene 4 pasos, los podemos ver del lado derecho. El primer paso del procedimiento va a ser calcular la ganancia marginal por unidad obtenida por vender dicha unidad. Es decir, la ganancia está muy fácil. Lo vamos a calcular con el precio de la unidad menos el costo. Luego voy a calcular la pérdida incurrida por unidad, o sea, por no vender dicha unidad. La pérdida entonces sería el costo de la unidad, el mismo, menos el valor de desecho, es decir, lo que puedo recibir por desechar el producto o por no vender el producto, o sea, lo que le recupero a ese producto. Luego voy a calcular o determinar la frecuencia en porcentaje de vender al menos N unidades del producto, así lo voy a resumir, y equilibrar las ganancias versus las pérdidas. ¿Y cómo se hace eso? Pues dividiendo
la ganancia calculada en el primer paso entre la suma de la ganancia más la pérdida. Y esto me va a dar el porciento, ¿no? El porciento. Luego, por último, tengo que determinar, ahora sí, lo que me interesa a mí es cuánta cantidad tengo que producir o tengo que comprar para maximizar las ganancias. Es decir, para tener esto del justo tiempo necesito determinar cuánto es lo que me conviene producir para no perder. Porque si produzco de más, se me va a quedar ahí sin vender. Y si produzco de menos, pues mis clientes no van a estar satisfechos y puedo perderlos, ¿no? Incurro también a pérdidas. Así que este método consiste en encontrar cuál es la cantidad óptima. Y esto lo voy a calcular haciendo una sumatoria del pronóstico de la venta para el periodo más lo que sería el valor de Z por la desviación estándar de dicha demanda. Y recordemos que en el Excel esa desviación estándar lo calculo con una fórmula. Vamos viendo esto en un ejercicio. En este caso es una tienda de comestibles que estima para que la próxima semana, el periodo semanal, va a vender 100 libras, que son 45 kilos, de su ensalada de papa preparada. Obviamente esto pues no necesito decirles que pues, no debo de preparar mucha ensalada de papa porque es un producto perecedero. Si no se vende, se va a echar a perder, lo tengo que tirar. Por eso es justo a tiempo su producción. Los datos de la demanda tienen una distribución normal, con una desviación estándar de 20 libras o 9 kilos. La empresa puede vender la ensalada en 5.99 la libra y solo paga 2.50 por libra de los ingredientes, es decir, este sería el costo. Dado que no usa conservadores, cualquier ensalada no vendida se dona a caridad o por alimento de animales, como ustedes gustan, no le recupero nada. La pregunta entonces es, ¿qué cantidad debo de preparar de esta ensalada de papa para maximizar las ganancias? Este método pues es muy sencillo. Aquí yo les tengo ya organizados los datos. Esa sería la recomendación. Siempre hay que organizar los datos que me da el ejercicio. Sabemos que ocupamos estos 5, que son los datos que se ocupan en las fórmulas, y pues los tengo que calcular. La ganancia con esta fórmula, la pérdida con esta otra, la frecuencia y el valor de la cantidad Q, que también necesita el valor de Z para obtenerlo, ¿no? Si me voy al Excel, en la pestaña correspondiente, vamos a ver estos mismos ya datos, que ya lo comentábamos, y los cálculos para verlos más fáciles que se tiene que relacionar, ¿no? En este caso la ganancia, recordemos que es el precio menos el costo. La pérdida va a ser el costo menos el valor de desecho, que habíamos quedado de que pues no se obtiene nada, es un 0. Y la frecuencia la calcularíamos con la ganancia entre la sumatoria de la ganancia más la pérdida. Y el valor de Z también sabemos que la podemos calcular con la fórmula de distribución normal estándar invertida del valor del porcentaje de la frecuencia. Para obtener al final la cantidad con la fórmula, ¿sí? Redondeada hacia arriba de la suma de lo que sería la demanda sumada a una multiplicación. La multiplicación es el valor de Z por la desviación estándar. Y está utilizando mi fórmula del redondear más para indicarle al Excel que yo no voy a producir pedazos de ensalada, o sea, tengo que producir números enteros. Y aquí pues la producción es hacia arriba, por eso es redondear hacia arriba, ¿sí? En este caso me daba un 104 punto y algo, pero quiero que me lo redondee al valor superior, que sería el 105. Y ese es el valor que me va a dar la respuesta del ejercicio, ¿no? Aquí lo tenemos. Este valor de da 104.2, que teóricamente si le pongo redondear normal en el Excel me lo va a poner a 104, pero me interesa redondearlo hacia arriba. Mejor producir de más. Ahora, para poder, vamos a decir, comprobar lo que hemos aprendido en este video,
Hay 2 asignaciones en plataforma. La asignación 1 tiene que ver con el push y la asignación número 2 con el pull. Y ya con eso, pues daríamos por terminado esto de la filosofía push y la filosofía pull.